Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos sean. Estamos empezando este live, esta transmisión en vivo desde el Facebook de la Escuela Normal Preescolar Profesora Francisca Madera Martínez. Les queremos darles la bienvenida a todos a esta sesión 2 del ciclo de conversatorios virtuales 2026 en el marco del seminario permanente. Quiero darle la bienvenida hoy nos acompaña desde Chile a la doctora Mónica Manguey Moreno, doctora en educación, y en esta ocasión nos va a abordar el tema muy interesante sobre la documentación pedagógica para visibilizar la infancia. Gracias, doctora, por acompañarnos. También quiero agradecer la presencia de la doctora Esmeralda Jiménez Fuentes y, por supuesto, dar la bienvenida a todos los asistentes que están siguiendo la transmisión directa desde el live, a todos los compañeros de las escuelas hermanas y a nuestras alumnas, tanto del posgrado, de la licenciatura de educación inicial y de la licenciatura en educación preescolar. Bienvenidas a todas, doctora Esmeralda. Sí, muchas gracias, pues me sumo a esta bienvenida, doctora Mónica. Qué gusto nuevamente coincidir en este espacio académico que nos hace tener elementos en común, que es las infancias. Y qué mejor que estés presente con nosotros en esta escuela, la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez. Agradecer también las facilidades por parte de nuestro director, el maestro Eberizac Hernández Meneses. Y bueno, vemos que se van conectando estudiantes de los 3 programas que tenemos en la Escuela Normal Preescolar, la maestría en investigación y estudios interdisciplinarios en infancias, la licenciatura en educación inicial y la licenciatura en educación preescolar. Nuestra escuela normal tiene el sistema normalismo. En Chile, pues sabemos que ya no existe el sistema y quienes están a cargo de la formación docente, pues son las universidades. Y bueno, pues bienvenida nuevamente a México, a Tlaxcala, de forma virtual. Y en lo que se van conectando, pues me voy a permitir leer un poco del extenso currículum de la doctora Mónica Manguey Moreno. Es educadora de párvulos, magíster en educación con mención en educación parvularia por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, doctora en educación de la Universidad de Granada, España. Su línea de desarrollo académico es el currículo, didáctica y evaluación en educación inicial. Trabajó en instituciones públicas de Chile como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el Departamento Técnico por más de 13 años y el Ministerio de Educación en la Unidad de Educación Parvularia en Chile. Fue subdirectora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Universidad Central y consultora de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha participado en relevantes asesorías, seminario y docencia, especialmente en Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Paraguay, Nicaragua, Colombia y República Dominicana. Fue jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad de Chile, así como subdirectora del Departamento de Educación de dicha casa de estudios. Actualmente es académica de esta universidad, desarrollando investigación, diversas actividades de extensión y docencia en pregrado y posgrado. Participa en los núcleos de investigación en primera infancia y políticas públicas, y núcleo en investigación en currículo, conocimiento y experiencia escolar en el Departamento de Educación en la Universidad de Chile. En agosto, publicó e hizo el lanzamiento del libro Planificación y Evaluación para los Aprendizajes en Educación Infantil desde un enfoque de derechos, prologado por Miguel Ángel Santos Guerra y presentado por la destacada Premio Nacional de Ciencias de la Educación de Chile, Victoria Peralta, habiendo presentado posteriormente su libro en diversos países en América Latina. En el marco del intercambio académico México-Chile, la Escuela Normal Preescolar recibe a la doctora Mónica Manguey Moreno, docente investigadora de la Universidad de Chile, quien es especialista en educación infantil y autora del libro Planificación y Evaluación para los Aprendizajes en Educación Infantil. Pues bueno, tenemos con nosotros a una gran doctora, investigadora, educadora de párvulos y pues bienvenida, doctora Mónica.
Muchas gracias, doctora Esmeralda, por la presentación. Bueno, hay cosas que en agosto del 2021 fue lo del libro y ya ha pasado tiempo y he ido para allá y he conocido la tremenda labor de ustedes. Por lo tanto, agradezco nuevamente a la escuela preescolar normal, profesora Francisca Madera Martínez, al director del establecimiento y a todo el equipo que he tenido el gusto de conocer y compartir, y sobre todo a las y los estudiantes que están escuchando, docentes, académicos, para conversar de este tema que agradezco mucho la invitación porque es una mirada diferente de co-construir la primera infancia con un respeto profundo. Vamos a mostrar ahora algunas láminas. Espero estar bien acotada en los tiempos, ahí me avisan, porque la idea es después dejar un espacio de preguntas, comentarios, para que vayan anotando y dialoguemos. Y le hemos puesto así, ¿no? Visibilizar la infancia. Y ahí viene ya, desde ya, les aviso que esto es un cambio de paradigma a la documentación pedagógica, pero desde la vista o desde un punto de vista como podría ser la evaluación. Y aclaro, porque no siempre la documentación se utiliza para evaluar. Entonces yo estoy tomando algunas ideas que voy a hacerme cargo y voy a citar a algunos autores, porque evidentemente parte de lo que es el enfoque rellano, pero también yo le he puesto algo de mi cosecha para aprovechar esta instancia tan rica y alejarse de paradigmas tradicionales. Vamos por la otra. No lo puedo ir pasando yo, ¿no? Tú me la vas pasando. ¿Sí? Bien. Aquí, bueno, puse yo el mandato de la primera infancia. La educación inicial, bueno, nuestro propósito más profundo es desarrollar al niño, la niña, sus aprendizajes, un entorno de bienestar y como sujetos de derecho. Por lo tanto, cuando estamos evaluando, no se trata de, ni para adultos debería ser, pero yo voy a centrarme en la primera infancia, de clasificar, etiquetar o cuantificar el aprendizaje a la hora de evaluar. Nuestro objetivo fundamental es hacer visible la riqueza del proceso cognitivo, emocional, social del niño y de la niña. Si el niño es infinito en sus posibilidades, ¿por qué nuestras herramientas lo van a limitar? Ahí viene la primera reflexión. Vamos con la otra. Por tanto, para pensar en ello y seguir avanzando, nos tenemos que seguir cuestionando. Bueno, evaluar. ¿Qué es evaluar? Y aquí quisiera, no me voy a detener en lo que es la evaluación, hay un recorrido largo e histórico de lo que es la evaluación, desde quien se le ha asignado como el padre de la evaluación, Ralph Tyler. Estamos hablando de los años 1937, quien acuñó el término como evaluación educacional como el ver el logro del objetivo. Entonces, solamente el objetivo a priorístico que lo había planteado el educador se tenía que ver si se logró o no. Hoy en día hemos avanzado a una concepción, a una definición, a una acción mucho más allá que constatar algo preestablecido. Y por eso vamos a hablar hoy día de la documentación que nos permite sorprendernos con algo que no estaba planteado anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué mirar desde este lado? Porque hay una justificación, hay un entorno y hay una base, primero epistémica, es decir, una construcción de un aprendizaje y de una ciencia, que es la educación. Por otra parte, un pilar ético, ¿no? Ético, es decir, no puedo yo preestablecer lo que va a decir un niño o no, o lo que yo autocéntricamente tengo que observar, sin pararme en aquello que el niño me va a mostrar espontáneamente. Entonces tenemos un pilar epistémico,
ético y, por qué no decirlo, político. Político en el sentido de cuál es nuestro ideario, nuestro concepto de niño, de niña, de infancia, de aprendizaje, de enseñanza. El cómo nos lleva a qué estrategia, metodológica es la más adecuada para llevar a cabo esto. ¿Y para qué? El para qué es en el fondo el fin de la educación. Y el fin no es preparar para la primaria, el fin de la educación infantil no es llenar ciertos documentos, homogenizar las prácticas pedagógicas, sino que estamos en un para qué que es levantar un saber pedagógico propio de cada niño y niña, respetando su contexto, su situación, mucho más allá que lo que decían ciertas teorías, porque cada niño y niña nos puede enseñar. Bien, vamos con otra. Entonces, después de ver estas 4 preguntas importantes, tenemos que saber que dije yo en el primer momento el título de cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque por una parte estamos acostumbrados a mirar con unos lentes que nublan la mirada, con instrumentos estandarizados, instrumentos en los cuales normalmente nos enseñaron a medir. Medir es asignar un número a una conducta. Hoy día nos alejamos de ese término y por lo tanto estamos hablando de que los instrumentos estructurados normalmente miden o comprueban. En cambio, la documentación pedagógica, que es lo que vamos a hablar, comprende y visibiliza la infancia. El enfoque de un instrumento estructurado es cerrado y predefinido. En cambio, la documentación pedagógica es mucho más abierta y emergente. El formato normalmente es de un instrumento estructurado, una lista de conductas que uno tilda, con ciertas casillas. En cambio, la documentación pedagógica no hay ninguna receta de cómo se hace. Hay muchas y yo quiero que tengamos el tiempo para mostrarles algunas. Entonces, son narrativas abiertas, portafolios, diferentes formas de visibilizarlo, con fotos, con registros gráficos, con audiciones, etc. El resultado, normalmente, en un instrumento estructurado, es un puntaje, un número. Y un niño es mucho más que un número. Muchas veces, y todavía vemos en nuestra querida Latinoamérica, que educadores ponen logrado por lograr, no logrado, y enjuician lo que los niños hacen. Todo niño o niña ha logrado algo. Por lo tanto, la documentación es la memoria viva del proceso de aprendizaje. Hay una concepción potente de un niño y una niña sujeto de derecho, de niño y niña que nos enseñan y que es tremendamente potente. Vamos con la otra. Entonces, yo quisiera, y aquí puse un color así un poquito violento, el rojo, porque desde mi exposición y desde mi concepción y voy a decir bandera de lucha, me alejo de estos enfoques psicométricos estandarizados con un enfoque de racionalismo académico o técnico, ¿no? Sabemos que, como yo decía anteriormente, desde una mirada de Tyler, Popham, hay diferentes autores tradicionales que llevaron a eso, ¿no? Como que la evaluación estaba dentro de este proceso cuando el educador está pensando siempre en avanzar en contenidos, pasar contenidos, no demorarse, ¿no? Todo el grupo es homogéneo, porque perdemos tiempo, ¿no? Entonces, me alejo de estos sistemas estandarizados donde al niño y la niña se le evalúan bajo un criterio de norma, un criterio de estándar, un criterio grupal y muchas veces desde una evaluación, desde una heteroevaluación, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, desde otros enfoques y desde otras miradas, nos afirmamos en esta
evaluación como un formato de regulación, como dice Williams o San Martín u otros. Mediante la evaluación nosotros mismos nos autorregulamos y decimos, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, vamos por esta vía. Por otra parte, es un enfoque auténtico, como la evaluación que se ha llamado auténtica, en situaciones normales, naturales, ¿no? Acá Wiggins y otros han hablado, bueno, en Chile también Mabel Condemarín, hablaba de la evaluación auténtica porque es esa que se hace en contextos naturales. No llamas a un niño ni lo sacas de la sala para evaluarlo, ni hay el día de la evaluación, es permanente. Desde un criterio ético y político, como decía yo, Santos Guerra nos dice, la evaluación es el termómetro por el cual se mide el estado de salud del currículum incluso, ¿no? Entonces, por una parte, tendría uno que ver qué está pasando conmigo mismo como educador, lejos de un cumplimiento de metas y objetivos, sin ver aquello que no es clasificar a los niños y las niñas. Y sistémico en el sentido de la competencia, de lo profesional que te hace tener una identidad profesional y una ética, como dice Matías Urban, ¿no? Y finalmente, bueno, desde el enfoque narrativo de documentación, y hay muchas formas de hacerlo, lo vuelvo a decir, aquí también San Martín, Williams, bueno, vamos a hablar de Gunilla Dahlberg, Carla Rinaldi y muchos otros, lo han hablado como que, bueno, Loris Malaguzzi, lo que no se documenta no existe, ¿no? Entonces, lo importante de hacer de ello un registro vivo. Vamos con la otra. A ver, me voy a adelantar a esta y otra más, por favor, porque parece que ahí no la... bueno, esta está más bonita, ¿no? Porque cuando hablamos del paradigma estandarizado, que quede claro que uno puede estandarizar, no sé, cómo tiene que ser una sala, un aula, a lo mejor siempre tienen que estar los materiales al alcance de los niños, eso no puede transar, ¿no? Pero los niños y las niñas nos sorprenden, ¿no? Entonces nos tenemos que de alguna manera desconectar de lo tradicional o de los preestablecidos. Aquí la documentación pedagógica, su posición central es la articulación con el currículum. No solamente la balanza va a estar cargada en lo que el niño o la niña hace, sino qué hace del currículum que provocó eso en un niño o una niña. Entonces, los niños y niñas son considerados bajo esta lupa, este prisma de la documentación, como sujetos epistémicos activos. Vamos con otra. ¿Y qué tenemos acá? ¿Ahí? Vamos con otra. Yo no veo... bueno. ¿Esta está bien? Sabemos, y yo creo que hemos vivido... Sí, yo la veo bien. Ok. El paso de evaluar y juzgar. Juzgar con no logrado, con lo hace, con no lo hace, con estos indicadores preestablecidos que toda la vida nos han enseñado. No digo que es grave, pero vamos a ver que hay muchas formas, y esta es la que les estoy presentando, que tenga mayor peso en lo que ustedes hacen. Porque los indicadores preestablecidos que emiten juicios y prejuicios categorizan los malos y los buenos, los que logran y los que no. Y la documentación me permite un enfoque mucho más amplio, donde comprendo el proceso. Una mirada mucho más holística. Vamos con otra, por favor. Entonces, aquí recordando una frase bonita de Loris Malaguzzi, miren, dice, bueno, es más fácil que un caracol deje huellas de su propio camino que una escuela deje una huella de su trabajo. La documentación es una cuestión de recíproca confianza. Es duro esto, ¿no? Ahora, yo digo, aquí a lo mejor contradigo un poco, porque a veces sí deja huellas. Yo creo que siempre deja huellas la educación, pero a veces las huellas no son buenas. Yo creo en eso, ¿no? Y a veces son buenas.
Entonces, es bien importante que eso que levantamos nos permita reflexionar. Dice, bueno, el niño espera ser visto. Todas estas son imágenes que nos provoca desde Reggio Emilia. Estamos hablando de Loris Malaguzzi desde los años 1945. O sea, estamos hablando que no es algo nuevo. Y uno pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto nos marcó estos instrumentos estandarizados o cerrados? A lo mejor nos asustamos cuando conocimos instrumentos abiertos y decíamos, tenemos 30 niños, imposible registrar de forma abierta a todos los niños. Evidente. De eso no se trata. Se trata que aunque una frase, una foto, un dibujo, aunque sea algo muy breve, nos puede decir mucho de un niño y de una niña. Vamos con la otra. Bueno, también a modo metafórico, hemos visto como desde la antigüedad se hacían pictogramas y en la época de las cavernas y se comunicaba. Un dibujo o una imagen a veces dice más que 1000 palabras. Cuando uno analiza una foto de un niño, uno puede ver el gesto, el material, cómo toma algo, cómo mira a un adulto. Este instinto de documentar está grabado en la roca, dice ahí, en la necesidad humana de comunicar hechos. Bueno, su sistematización ética y estética para reflexionar en comunidad, y eso es bien importante, es una gran innovación que nos dejó Reggio Emilia y por eso quiero invitar a retomarla. Vamos, querida Esmeralda. Entonces, hay una autora que murió hace muy poquito, Carla Rinaldi, que fue una de las directoras de la escuela de Reggio Emilia muchos años, y decía, escuchar no es solo oír, es legitimar al niño, y la niña diríamos, validar sus 100 lenguajes y otorgar valor a sus teorías sobre el mundo. Y así como ella dice, escuchar no es solo oír, uno podría decir, no tenemos que ver a los niños, tenemos que observarlos, detenernos. Porque a veces uno ve a una persona y no se acuerda de nada, pero observar a un niño detenidamente o escucharlo muy atentamente implica una postura ética y escuchar con todos los sentidos es necesario. Vamos. Bueno, esta la vamos a saltar, pero en el fondo es la típica gráfica, ¿sí? De muchos indicadores donde la educadora no duerme en toda la noche casi, por exagerar, llenando papeles que no dicen nada. En cambio, unas 3 fotitos nos pueden dejar impresionados. Y a la familia, si le vamos a dar un listado de actividades, a veces se frustran, se preocupan. En cambio, una foto que diga, con una foto puede decir mucho de lo emocional, lo social, lo cognitivo, cómo comparte con otros, su lenguaje, etc. Y eso es, como decía Loris Malaguzzi, memoria viva. Vamos con otra. Así también Alfredo Hoyuelos es un gran, digamos, él trabajó y él tradujo la obra de Loris Malaguzzi y él dice, lo que no se documenta no existe. Entonces, ¿qué tenemos como raíces epistémicas de la documentación? Todo el aporte de Loris Malaguzzi, Carlina Rinaldi y Margaret Card. Estas 3 personas, por nombrar algunos, nos dicen que documentar no es describir lo que ha ocurrido. Y más allá pongo incluso, no es una foto. No es llenar de fotos la pared. Es mucho más que eso. Tenemos que interpretar lo que vimos, pero interpretar con otros. Porque es muy importante que muchas veces nos acostumbramos que la evaluación tradicional no era subjetiva, era lo más objetiva posible. Acá es distinto. Puedo decir, me encantó ver voy a decir al niño Tona. Al niño Tona, de 3 años, que por primera vez
¿ya? Llama a un amigo a jugar. Estoy emocionada por eso. ¿Se dan cuenta? Uno puede poner una emoción. Entonces es distinto, es mucho más humano, mucho más cercano. Vamos con otra. Entonces, es muy importante que tenemos, así como el ejercicio fortalece nuestros músculos, y para eso se necesita constancia, y no un día a la semana, sino muchas veces, ojalá. Bueno, la documentación la tenemos que ejercitar. No tengan miedo. Practicamos, anotamos algo y se transforma en una práctica intencional con el equipo. Anotemos a un niño, a dos, a tres. En el baño, cuando uno observa que un niño le dice a otro, te comparto pasta de dientes, se te acabó. Si tu mamá no te compra, yo te comparto. ¿Se dan cuenta? Eso no estaba planificado, pero es maravilloso. Todo lo que puede generar ello. En la hora, no sé, de muda, de cambio de pañales, ¿no? Con un bebé se saca el calcetín solo. Eso ya es autonomía, eso es muchas cosas, ¿no? Entonces, nos da una fuerza impresionante porque nos dice que la documentación no opera sobre una realidad estática. Muchas personas creen que evaluar es evaluar la actividad que hice. No sé, de 10 a 10 y media. No. En este caso, documentar es en cualquier momento. Sabemos que en cualquier periodo de la jornada los niños y las niñas van a aprender. Los niños y las niñas te sorprenden. En el patio, en el baño, mientras ordenan algo, mientras tú estás diciendo algo y dicen, ¡ah, genial! O tengo una gran idea, o qué torpe soy. Toda expresión o un dibujo. Hay muchas formas en que los niños y las niñas nos sorprenden y que nosotros nos tengamos que dejar sorprender también. Bueno, por lo tanto, esto es una propuesta, vuelvo a decir, ética y política. Supone tomar una posición. ¿Qué infancia queremos visibilizar? ¿Qué sabemos, qué saberes, reconocemos como legítimos? Vamos con otra. Y ahí tomo palabras de Peter Moss, Gunilla Dahlberg, que ya en el año 2005, en ese libro que se llama Más allá de la calidad en la educación, nos decían cómo documentar. Entonces, a veces vemos la punta del iceberg, pero no vemos la profundidad. Entonces, documentar es mucho más que registrar. Por una parte, uno ve el producto visible, lo que documentamos, pero tenemos que observar con un propósito, descifrar esa complejidad. ¿Qué hay detrás de ese diálogo? ¿Qué sentido tiene eso que se dijo? ¿Qué quiso decir ese niño? ¿Qué teoría sustenta lo que pasó ahí? Incluso, por supuesto, evaluar nuestra propia práctica docente. No documenta la realidad estática, participa activamente en la construcción del aprendizaje. Es decir, ¿qué hizo que el niño hablara? ¿Qué hizo que el niño invitara a otro? ¿Qué favoreció que un niño le dijera, te convido pasta de dientes? Etcétera. ¿Dónde está el rol del educador? En observar, en cuestionarse, cuestionar al equipo, las estrategias, los momentos, la escucha, las posibilidades, los ambientes de aprendizaje, el clima de aula, etc. Vamos con otra. Entonces aquí, ejemplo, un caso. Vamos a ir a algunos casos más concretos. Franco y Felipe. Franco y su amigo Felipe descubren las posibilidades del agua. El docente toma una fotografía. Esto no es documentación. Una foto aislada no es documentación. Podría ser muy bonito, se pega en la sala, se manda a la casa, se puede mandar un WhatsApp con la foto, pero no es documentación. ¿Qué hace la documentación? El detenernos, analizarnos, hacernos preguntas, compartirlo con otro. Tiene etapas. Vamos con otra. Bueno, lo que la foto no muestra. La imagen evidente de Franco y Felipe tocando el agua. Eso es evidente. Pero lo que no muestra
es la interpretación heurística. Heurística sabemos que es descubrir. Condiciones contextuales, el entorno preparado. Les di posibilidades de jugar con agua. Las interacciones con objetos. Ensayaron, ensayo-error, tuvieron acuerdos entre ellos. ¿Qué pasó? Entonces, la documentación exige comprender mucho más que lo evidente. Tenemos que esculcar, escudriñar, como es la palabra que utiliza mucho Alfredo Hoyuelos. Ir más allá de la foto. La siguiente. La primera y la segunda fase, primero capturamos la realidad. Vuelvo a decir, no siempre es con foto. Puedes utilizar el celular y después lo ves. Puede ser dibujar o copiar el dibujo de un niño. O puedes grabar lo que dice un niño. Voy a decir incluso una bebé. Una bebé que dice ame, otra dice aeta, otra dice aitita, otra dice pan, otro dice Entonces, ¿cómo yo lo podría grabar, videar, etcétera? Entonces, hay un lente de la observación que es muy importante y evidentemente no puedo documentar todo. Tú eliges algo que te llamó la atención. Y es increíble porque ¿por qué te llamó la atención? Ahora, ojo que no hay que tener prejuicios. Porque a veces uno dice, seguro este niño va a hacer tal cosa. Mañana lo voy a registrar. Tenemos que abrirnos, porque muchas veces etiquetamos a los niños con este prejuicio. Entonces, cuando nosotros registramos sacándonos los lentes del prejuicio y contamos con registros visuales, narrativos, audiovisuales, hay un imperativo ético que es el consentimiento, por supuesto, informado. A veces le decimos a las familias, si podemos sacar fotos, que esas fotos no las vamos a subir en Facebook ni nada así, ¿ya?, sino que es para estudiar. Y también, ¿saben qué? Nos hace como que la identidad profesional, ¿no? O sea, un médico, miren ustedes, un médico no sale a la sala de espera y dice, tengo 20 personas esperando. Levante la mano, de los 20, ¿a 10 le duele la cabeza? 10 van a tomar paracetamol o ibuprofeno. Se pueden ir. No, el médico llama uno por uno y ve su historia. Un educador no tiene por qué utilizar una pauta para 40 o 20 niños igual y llenarla. Tiene que ver la historia de cada niño o niña. La siguiente. La tercera y la cuarta fase es que, bueno, de alguna manera no hay un nombre, pero yo le he puesto de la evidencia cruda al significado de la co-construcción, donde empezamos con este análisis. Yo he dado algunas orientaciones, en mi libro está, por supuesto, evidentemente lo puedo compartir, se descarga gratis, planificación y evaluación para la primera infancia bajo un enfoque de derechos, y ahí yo pongo algunos elementos que los he trabajado con mis estudiantes o las estudiantes, y les voy a invitar, porque voy a mostrarles algunos casos. Hacernos preguntas es muy importante. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hizo? Analizar, contrastar con teoría y compartirlo con otras personas. Entonces ahí viene la tercera y la cuarta fase, que es en el fondo las preguntas que uno hace, y la cuarta el compartir, y es como un ciclo. Vamos con otra. Entonces, aquí está de nuevo, pero más ordenadito. Observas con intención. 2, importante, observas con intención, pero no mañana voy a observar a Juan, sino que sabes que tienes una intención. Entonces, y tiempos breves, frecuentes, no importa qué momento, variarlos. 2, registras con toda la cantidad y diversidad de registros que se pueden. Organizas y archivas esto en portafolios, por niño, o por ámbito, dimensión o área, lo que el marco curricular te diga, como tú quieras. Por otra parte, analizas con el equipo, en un momento no delante de los niños, sino que una tarde técnica, o ahí verán ustedes cuándo. Y por último, comunicamos y devolvemos. Esto es hacer visible, es como
compartir con la familia, qué opinan ustedes. Cuando son niños más grandes, y debo decirlo, pero un paréntesis, porque eso ya sería otra cosa, otro encuentro, los niños participan y le dices, vamos a hacer esto. Incluso se llaman historias, mini historias, y a los niños incluso hay niños que ellos documentan. Hemos hecho casos en que a los niños se les presta un celular y graban, y después comparten lo que grabaron. Eso es precioso. Bueno, lo importante es comunicar y devolver, hacer el cruce epistémico para terminar con algo interesante. Y no se trata de una hoja entera de un escrito que no lo vas a poder hacer. Muy cortito. Vamos a ver un ejemplo. Vamos adelante. Bueno, acá hay un ejemplo dice, escenario 1. Ejemplo, un proyecto. El proyecto es que, ¿cómo llegamos a la escuela? Acción. Se observa y se registra cómo describen los niños y las niñas la trayectoria de llegar a la escuela. Y los niños con sus palabras dictan o dibujan y dicen un camino largo, después doblo, después hay un árbol, un edificio, lo dibujan, ¿no? Y diferentes caminos. En la devolución hay un papel narrativo en el pasillo que muestra a las familias que no solo dibujan, sino que mapean su entorno sociocomunitario, ¿no? Entonces uno podría hacer una documentación de ese tipo. Y después analizas cómo está, no sé, el conocimiento espacial en los niños y las niñas. Otro escenario, un centro de interés tan antiguo, estamos hablando de, no sé, centro de interés, acuérdense de Ovidio de Crowley, ¿no? Que tiene etapas y todo eso, pero en este caso es un rincón de experimentación y la acción es registrar durante una semana quién participa, cómo manipulan algún material, qué hipótesis se plantean los niños, las vamos anotando y el equipo docente analiza estos registros, ¿no? Y ahí, de nuevo, levanta o genera conocimiento. Y podrá ver como, no sé, voy a decir, qué diría Melina Furman de lo que es la ciencia en los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un escenario 3, este es muy distinto. En el patio, tú ves que hay un conflicto. Dos niños se pelean, que es bien habitual, ¿no? Pero tú ves en este registro fotográfico qué pasó. Y durante ese episodio, evidentemente si están peleando no voy a estar como una fotógrafa sin hacer nada, ya diálogo, converso, qué pasó, y el docente evalúa sus propias herramientas. ¿Estuvo bueno lo que yo dije? ¿Cómo fue eso? ¿No? ¿Cómo voy a ser yo un buen mediador ante estos conflictos que suceden siempre con los niños y las niñas? Vamos a otro. Otro ejemplo. Bueno, vamos a otro más, dale 2 clics más, Esmeralda querida, porque aquí yo tengo esto que no me voy a tener, que en el fondo uno lo puede hacer con muchas formas, y ahí está el ejemplo de niños más grandes, que ellos sacan su propia foto, y lo importante de trabajarlo en conjunto. Me quiero adelantar para dejar tiempo a la pregunta y mostrarles sobre todo otros ejemplos. Dale, Esmeralda. Bueno, aquí sí es importante algo como duro lo que voy a decir. Esto que estoy diciendo es un acto de resistencia epistémica. ¿Por qué? Porque nos hemos, voy a decir así, como criado o formado tradicionalmente con que la evaluación es constatar el logro del objetivo. Y esto yo digo que es un poquito tayleriano. Han pasado muchos años. Y por lo tanto, la invitación es documentar para narrar, documentar para descubrir aquello que no tenías planificado. Evita que las extraordinarias capacidades de los niños pasen desapercibidas. Levantamos un niño o una niña sujeto de derecho que nos va a provocar acción, reflexión, mejora y, por qué no decirlo, transformación en nosotros mismos. Cuando uno documenta, esto no es un acto administrativo de llenar papeles. Es un compromiso, vuelvo a decir, ético, estético, con una clara convicción de una infancia activa y protagónica. Vamos con otra.
Entonces, aquí hay roles. Generalmente uno se ceñía a lo que dice el libro, ¿no? A lo que dice la etapa de desarrollo. Estamos muy lejos de, bueno, voy a decir algo bien antiguo ya, a lo mejor las nuevas generaciones ni lo han escuchado, pero Gesell, Piaget, ¿no? Y con este determinismo biológico de lo que tiene que ser un niño a los 2 años, a los 3 años, es sensoromotriz, entonces hasta los 2 años esto debería ser, por lo tanto hago estos indicadores, arma 3 cubos y todas esas evaluaciones tremendamente tradicionales, a otra en que el maestro es un investigador o investigadora. El docente que documenta abandona la certeza, practica esta escucha visible y te sorprende con lo que no estaba planificado. Yo, mira, soy bastante repetitiva porque esto es maravilloso. Después me gustaría si hay alguien que lo ha hecho para que vean y compartan, ¿no? Vamos con otra. Y por lo tanto, cuando nos formamos o formamos a otras o a otros, no basta con enseñar técnicas de registro. No basta que... Podríamos enseñar que existen registros, que existe la lista de control, cotejo, comprobación, que consta de indicadores, de 2 categorías, si no, que es dicotómica. Pero para niños, un sí y un no. Responde, no sé, juega con otros sí o no. Cuando es, ¿cómo juega? ¿Qué dijo? ¿Cómo se acercó? ¿Él inició el juego? ¿Él lo organizó? ¿O aceptó jugar a lo que el otro le invitó? Entonces, evidentemente, en la formación tenemos que mostrar el abanico de instrumentos y para después decir, ¿con cuál te quedas tú? El docente, como sujeto que documenta, es un docente que cree en los niños y las niñas, que cointerpreta entre pares, por lo tanto, sabe trabajar en equipo, y tenemos que formar para eso, que cultiva una ética de la observación, y por lo tanto es muy cuidadoso de no estigmatizar, de no difundir y de hacerlo con fines netamente investigativos, profesionales. Bueno, cuando uno habla de que hay muchas técnicas y formas de documentar, ahí nos referimos a lo que Peter Moss, Gunilla Darwell y otros hablan de la evaluación mosaical, como mosaicos, pedacitos de mosaico. Cada pedacito es una forma de levantar información con una foto, con un audio, con un dibujo, con un póster, con una entrevista a un niño, con una entrevista a una familia, con dibujos. Entonces, esto es un multimétodo, ¿no? Que une diferentes formas de generar la información. Vamos con otra. Bueno, se ve bien poquitito, pero les voy a decir algo. Esto lo muestro, a ver, ¿cómo se dice en México? Deja acordar, porque en Chile se llama chochera, cuando uno está así como, ¡ay, lo que hizo mi hijo! ¿Ya? Bueno, aquí yo puedo decir, lo que hicieron los estudiantes de práctica profesional. En este caso, hay muchas, y quisiera mandarles casi el saludo que podrían estar viendo, pero voy a compartir lo que me autorizó Daniela Jorquera. Ella hizo su práctica profesional en la Universidad de Chile con bebés, bueno, niños entre 1 año y 2. Y lo más lindo es que ella inventó algo. Yo le di unas pequeñas herramientas como las que le estoy dando a ustedes y ella siguió y avanzó mucho más. Ha sacado fotos y le ha puesto nombre a cada situación. Tengo muchas que ella me compartió. Esta se llama La confianza de Noah. Pone el nombre del equipo de trabajo, la fecha, el momento, experiencia de aprendizaje que ella había planificado. Y en el registro escribe, durante la experiencia planificada por la educadora. Bueno, y es una niña que saca una olla y empieza a cocinar, pero estamos hablando de una niña que tiene
no más de 1 año 10 meses. Entonces ella se hace preguntas. ¿Por qué esta experiencia sí le interesó a Noah? ¿Qué estrategias se pueden implementar para que sienta la confianza de explorar? Después hace un análisis, vamos con la otra, y este análisis lo hace con todo lo que ella sabe de toda su formación de la carrera para, vamos con la otra lámina, para levantar, miren acá, objetivos emergentes. Yo no los tenía, bueno, ella en realidad no los tenía planificado. Y pone, muestra confianza para explorar la sala sin la mediación de una adulta. Muestra interés por nuevas situaciones y juguetes. Entonces, aquí no es que yo constate aquello que planifiqué. Ella, como yo lo trabajo con los estudiantes, plantea un objetivo emergente, un nuevo objetivo que no estaba planificado y evidentemente escribe algunos elementos para la toma de decisiones, con la niña, con el currículum, con el ambiente, con los materiales, con los adultos, con la familia, etc. ¿Qué les parece? Vamos a ver otra. A ver si puse esta. Esta se llama La calma de Mateo. Tampoco pixeleada porque la saqué de un Word de la estudiante, pero también, miren, acá Mateo participó por primera vez del momento de calma que hacemos durante las mañanas. Ella pone música y empieza a poner música y el niño también, menor de 2 años, se acuesta, sube las piernas espontáneamente. Entonces, luego de eso, dice ahí, las siguientes posturas de relajación las hace. Entonces, le ha puesto nombre como La calma de Mateo y nuevamente hace preguntas, hace un análisis y en la otra lámina podemos ver que plantea objetivos emergentes. Y esos objetivos se le ocurre a ella, vamos con la otra, se le ocurre a ella después de, no lo puse ahora, de ver esto. Esa es una forma. Otra forma se llama Valentina y las hormigas. Documentación pedagógica. Ahí está Valentina. Durante el tiempo libre en el patio, Valentina, de 2 años 3 meses, se detiene frente a una hilera de hormigas, se agacha, acerca su dedo muy despacio y dice, mira, caminan. Permanece observando en silencio durante unos 4 minutos. Llama a su educadora y dice, ¿a dónde van? La pregunta que se hace la educadora, ¿qué teoría está construyendo Valentina sobre el movimiento? ¿Qué la impulsa a buscar al adulto para compartir su descubrimiento? ¿Cómo está desarrollando su capacidad de atención sostenida? Esas son algunas preguntas que la educadora hace, pueden ser muchas otras. En el análisis compartido con el equipo, comentan y lo anotan. El asombro, después de comentar, llegan a esta conclusión. El asombro de Valentina ante las hormigas es una hipótesis en acción. Ella ensaya una explicación del mundo. La educadora recuerda a Melina Furman, quien desarrolló teoría de la curiosidad de la mente de los niños y niñas. La decisión, estudiarán un pequeño texto de esta autora. ¿Te das cuenta? Vamos a estudiar qué nos dice. Y el objetivo emergente, desarrollar la curiosidad científica en situaciones naturales. ¿Se dan cuenta? Eso es cortito. Se ve así, pero puede ser cortito. Muy cortito, menos de una hoja, ¿no? Vamos con otra. Entonces, si ustedes van viendo, hay muchas formas de documentar. No hay una sola. Hay una en que una persona pone la foto de un niño, donde el niño le dice al abuelo, adiós, no te pongas triste, a la salida nos vemos. Y después el equipo decía, ¿se dan cuenta? El niño percibe al abuelo que nunca lo va a dejar, que el abuelo, como abuelo, es, ¿no vas a llorar, Carlitos? ¿De verdad que vas a estar bien? Entonces el niño percibía la emoción del abuelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de documentación pedagógica, quiero ir cerrando con esto. Es más allá de una evaluación tradicional. El enfoque tradicional, estandarizado, homogéneo, y no me permite descubrir más allá. La documentación pedagógica, que requiere de
una escucha activa y respetuosa de este proceso, una práctica ética y política. ¿Por qué ética? Porque yo tengo que tomar una postura sobre la infancia. ¿Qué concepto de niño y niña tengo? ¿Cuál es mi idea de educación? ¿Cuáles son las directrices ante esto? La investigación de la naturaleza del aprendizaje. Somos educadores e investigadores. Entonces, por una parte, nos alejamos de este enfoque tradicional, avanzamos a una documentación pedagógica orientada en enfoques, pero en enfoques mucho más constructivistas, mucho más humanizantes. Ya no es el enfoque técnico, ni de un racionalismo académico, ni un enfoque pragmático, diríamos, nos acercamos a una más emancipador, como diría Chili Grundy, o crítico Henry Giraud, o Paulo Freire, dialógico con otras personas. Vamos con la otra. Entonces así hacemos este puente. ¿Este puente para qué? Para hacer visible eso invisible, para ir mucho más allá de ese niño que tocó el agua, para escudriñar, para analizar, para profundizar y ver más allá de lo que los niños a veces no nos pueden explicar con simples palabras. Como decía Loris Malauzi, lo que no se ve no existe. Transformar lo efímero en la cotidianidad en memoria viva. Hacer audible y palpable lo extraordinario del encuentro entre niños y educadores. Y finalmente, devolver a la infancia el protagonismo de su propia cultura. Vamos con otra, vamos terminando, para decirles que una gran pregunta. Así ustedes me irán a hacer preguntas, pero yo les digo una pregunta. Las personas que se están formando, las personas que formamos, las personas que ya se formaron, preguntémonos, ¿qué mirada sobre la infancia están construyendo sus propios instrumentos de evaluación? ¿Cuál es la concepción de infancia que quieres plasmar a través de tu práctica pedagógica? Vamos con la última. Y esta ya no es negra, esta es de muchos colores. ¿Para qué? Para que rompamos el marco tan cuadrado a veces de la pedagogía y abrir la mirada. La evaluación de la primera infancia no debe ser un muro con el que el niño o la niña choca, sino un lienzo donde su identidad queda plasmada. Y es muy bonito cuando uno tiene estos registros cortitos. A veces son 2 frases. Solo frases. Si no tienes dinero para poner fotos, imprimirlas. Frases. Si tienes para poner fotos, bien, las imprimes. Si puedes mandarla vía WhatsApp, que no sea un WhatsApp de cadenas y esas cosas raras, sino que solo para dedicarnos a mandar la foto del hijo y decir lo que dijo. Entonces, es una nueva mirada, mucho más protagónica de la infancia y de un educador investigador. La última, y eso es todo. Por mi parte, vamos a hacer otro clip, parece que tengo una, como para decirles, ánimo, ¿qué opinan de esto? Vamos con la otra, parece que puse una final, ¿o no? No sé. Es la última. Esta es la última. Bueno, sí, ok. Feliz de escucharles, si tienen comentarios, traté de hacerlo rápido, pero es que quería mostrarle mucho, porque a veces no solamente mostrar el cómo se hace como un ejemplo, porque no es una receta. Y también es importante tener sustento teórico, epistémico, autores. Entonces es mucho lo que se podría conversar. Ahí estamos. Muchas gracias. Pues gracias, doctora. La verdad es que nos deja un panorama muy amplio respecto a cómo documentar, ¿no? Documentar toda la práctica docente, sobre todo para poder visualizar de manera más profunda las infancias. De repente, por tener la necesidad de recabar información y documentar, de repente los instrumentos son un poco cuadrados, como lo mencionaba. Sin embargo, estas estrategias, estas dinámicas que nos plantea respecto a cómo documentar me parece muy atractivo. La verdad es que nos va a servir mucho para que nuestros estudiantes
tengan más opciones de realizar los registros, más allá de un diario de campo, hacer los registros, utilizar inclusive la tecnología para poder realizar una documentación más profunda, más específica y sobre todo que nos visualice mejor los hallazgos de la práctica educativa. Pues le agradecemos mucho, doctora. Doctora Esmeralda, ¿nos hace favor de leer algunas preguntas? Sí, claro, maestro Tona. Qué importante este tema que nos invita a ver otra alternativa tan distinta, tan emancipadora como lo mencionaba doctora Mónica, donde se va más allá del formato. Desafortunadamente hemos crecido con ese imaginario de que la evaluación necesariamente implica un formato tan instrumental, tan cuadrado, tan inflexible, cuando vemos este tipo de alternativas que nos invitan a escuchar al niño, a que sea el protagonista, a interpretar más allá de lo descriptivo, hacer este tipo de descubrimientos y alejarnos de lo que mencionaba, que es el enfoque, alejarnos de este enfoque tan, pues, psicométrico hasta cierto punto. Entonces, otro de los puntos que me parece relevante enfatizar es que el rol del docente, ¿no? Cuando nos planteas que el docente tiene que evaluar sus propias herramientas. Esto es altamente revelador y es enfrentarse contra uno mismo, ¿no? El poder reconocer que probablemente no estoy llevando a cabo la ruta adecuada de evaluación, ¿no? La importancia de documentar, la importancia de narrar, el método mosaico, que a mí me parece muy interesante tanto para procesos de evaluación a niñas y a niños, como para el desarrollo de proyectos de investigación con infancias. Entonces, aquí me gustaría socializar algo que tiene mucha relación y que la audiencia hizo una pregunta. La voy a proyectar. Dice así: doctora, mi pregunta es la siguiente. Si la documentación pedagógica tiene el poder de hacer visible a la infancia, ¿qué riesgos existen cuando lo que documentamos responde más a nuestras expectativas como adultos que a los intereses, las voces y las experiencias reales de las niñas y los niños? Carol Méndez. Voy respondiendo de inmediato. Me dice, doctora Esmeralda, si sí. Yo respondo de inmediato. Sí, por favor. ¿Sí? Ajá, perdón. Bueno, efectivamente hay riesgos porque si yo tengo una expectativa, estoy nublando la mirada, ¿no? Estoy diciendo, mañana seguramente ese niño va a llorar cuando llegue al salón de clases, ¿no? Entonces, el niño a lo mejor no sé, puede llorar, pero no porque le da susto llegar al salón, los amigos, a lo mejor llora porque se siente incómodo, porque está enfermo, por muchas cosas. Entonces, yo, si pongo primero mis expectativas y no relevo lo que los niños y las niñas están expresando, por ejemplo, si el niño llega llorando, yo no puedo a priorísticamente digo, es, no sé, un consentido, ¿ya? No, este niño, con la mamá, ¿no? Yo tengo que preguntarle a la mamá, preguntarle al niño, depende de la edad, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Quieres decirme algo? ¿No? Y no inmediatamente yo ponerle el sello de niño chillón, consentido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros documentamos y dice acá, más a nuestros intereses, qué lamentable. Miren, imagínense, tengo una pelotita acá, ya, y yo pongo la pelota y se la tomo a un niño y le pongo en un recorrido a un niñito de, no sé, de 1 a 2 años, un bebé, ¿ya? Entonces yo quiero anotar si el niño sigue con sus ojos el recorrido de la pelotita, ¿ya? Pero resulta que mi interés es ese. Eso voy a documentar. Si el niño tiene coordinación óculo-manual.
Pero si el niño toma la pelota y se ríe, ¿ya? Y se la pasa y se ríe, está interactuando conmigo y está disfrutando un momento de interacción. Pero eso no me importa, porque yo tenía pensado lo óculo manual. Y me olvido de levantar algo importantísimo, que un bebé está disfrutando de la interacción de un adulto. Es más, qué lamentable, y no dije nada de eso. Hay un enfoque neoliberal instalado que cuando yo digo un enfoque técnico es porque muchas veces los intereses académicos, y perdón que lo diga así, son si el niño se sabe los colores, si el niño sabe, no sé, contar, los números, los animales, las partes del cuerpo. Y hoy en día tendríamos que ver o alejarnos de esos intereses preestablecidos, clásicos, de un racionalismo académico, pero un académico bastante técnico, y hay cosas que no sé, que tiene toda una vida para aprenderse los colores, ¿no? Claro. Pero el que interactúe con otros, el que sea empático y diga, te presto pasta dental, si tu mamá no te compra, yo te puedo compartir, ¿no? Entonces, o muchas veces un niño habla con otro en una sala y dice, ¡silencio! Y el niño estaba diciendo a la otra, ¿te duele la cabeza? ¿No? Entonces, ¿cuántas injusticias cometemos a veces? Silencio, niños, no estamos hablando. A ver, perdón, ¿qué estás diciendo en clase? ¿Quieres compartirlo con los demás? Yo en clase en la universidad a veces, bueno, si alguien tiene un chiste, compartámoslo, porque es momento de reírse también. Entonces, muchas veces priman los intereses de los adultos que en esta sociedad, con este enfoque muchas veces neoliberal instalado, prima mucho más el enfoque académico de contenidos, centrados en contenidos, que centrados en que descubramos aquello maravilloso que los niños están diciendo como a gritos y no lo pueden decir, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Está bien la respuesta? Sí, claro. Ya. Totalmente de acuerdo, y qué importante es también lo que mencionaba, doctora, de que el niño sea el protagonista, ¿no? Cuando, con relación a esta pregunta, de estos sesgos, estaríamos hablando de sesgos adultocéntricos, donde efectivamente se etiqueta, donde recaemos en lo tradicional, donde lo que algunos autores denominan la domesticación escolar, que se me hace una aseveración fuerte pero real, que sucede y que naturalizamos de repente. Entonces, qué importante es evaluar el proceso y romper con esto de que lo importante es el producto o lo final, ¿no?, de la actividad. Voy a dar lectura a 2 comentarios más para ir cerrando, que dice así, está un poquito largo. Como comentario, considero que la documentación va mucho más allá de un requisito administrativo. Como se hace mención, desde una perspectiva pedagógica e investigativa, constituye una herramienta metodológica que permite comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la reflexión y la evaluación, tanto de la práctica docente como de los avances de los estudiantes. La documentación posibilita registrar evidencias que en muchas ocasiones pasan desapercibidas. Se corta el comentario porque es un poco largo. Viene también otra pregunta. Lo anterior fue comentario, esto es una pregunta. ¿Qué transformaciones profundas necesitan hacer las instituciones educativas para transitar de una inclusión teórica a una práctica que realmente abrace la diversidad de ritmos y estilos de desarrollo? Saludos de Eoloaiza. Otra más. ¿Cómo puede la documentación de EMI pedagógica ayudar a que los futuros docentes comprendamos mejor las formas de pensar, sentir y aprender de los niños durante nuestras jornadas de observación y práctica? Serían los 3 comentarios que en este momento están compartiendo. Se agradece. Bueno, primero fue un comentario muy bonito porque dijo muchas cosas y no sé si puedes ir devolviendo porque dijo palabras muy buenas, ¿no? Entonces, no soy capaz de repetir el nombre bonito que tenía. Xicoténcatl. Eso mismo, pero qué bonito, ¿no? Porque tu comentario está muy lindo porque, exacto, esto es más que un requisito administrativo.
y sí, permite comprender procesos, y te felicito porque dijiste enseñanza y aprendizaje, porque no puso enseñanza guía un aprendizaje, porque no son procesos causa-efecto, así que está muy bien, felicitaciones de acá, que haya puesto el I, ¿no? A partir de la reflexión. La reflexión es clave, o sea, ahora nosotros también, y unido a la otra pregunta, porque en Chile y en muchos países, como que el educador no tiene tiempo de reflexionar, ¿no? Entonces, la otra pregunta decía, ¿qué tienen que ser las instituciones? Y yo creo que es importante darle tiempo, horas no lectivas, a las comunidades, a los equipos, para que puedan reflexionar. Porque muchas veces caen en un hacer, un activismo, hacer, y se van los niños, ordenan la sala, y no hay un tiempo que tendría que ser dentro de la jornada para reflexionar y compartir esto. Cuando yo digo, y tengo acá, ustedes también le llamarán de estos papelitos, ¿ya? Y las educadoras a veces tienen esto, y los tienen pegados en la sala, y rápidamente ponen, o en su bolsillo. Juan dijo, eres mi mejor amigo, te voy a invitar a mi casa. Y lo pegan. Y Juan lo dijo el 15 de junio, ¿ya? Mientras comía y el amigo le dio un pedazo de naranja, ¿ya? Después otro posit, no sé, Paula dijo, qué aburrido, siempre cuentos, odio los cuentos, no sé. Bueno, y cuando tenemos estos papelitos, cada persona pone un papelito diario, 2 papelitos diarios, pero ¿qué hacemos? ¿En qué momento compartimos? Entonces, claro, la institución tiene como deber dar tiempos valiosos a las personas para que compartan sus saberes, ¿ya? Y no se quede cada una con bueno, a veces incluso hay que buscar estrategias, pero también las instituciones muchas veces obligan a las maestras, y lo debo decir, en muchas partes lo he visto, en Chile y en México y muchos lugares, de llenar instrumentos para darles a las familias. Esos instrumentos no tienen ningún aporte más que aportar, sí, aportan mucho. ¿A qué? Al cansancio de la pobre maestra o el pobre maestro, ¿no? Que queda con ojeras de llenar unos instrumentos que no sirven para nada. Ahora, cuando se tiene que llenar un instrumento, porque van a pasar a la primaria y le exige, bueno, hay instrumentos a nivel nacional, seguramente, pero llenar un instrumento así de largo para niños de 2 a 3 años, ¿qué sentido tiene? En bebés, ¿qué sentido tiene? Niños de 5 años. Diariamente hay que sorprenderse con lo que dice un niño, con lo que dibuja, con las expresiones y registrarlo, corto y conciso. No sé qué más se me queda por ahí. ¿Algo más? Hay varias preguntas. Por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando, pero esta sesión queda alojada en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, porque están haciendo preguntas bastante interesantes, comentarios, son yo numerosas. Tengo 5 minutos más si quieren, y también me comprometo que si está por el canal de Facebook yo le puedo ir contestando. Sí, un comentario de Vero Lara Torres. El instrumento de una investigación educativa en la formación de los estudiantes en las escuelas formadoras es la guía de observación, la cual identifica los elementos que conforman un análisis de la práctica educativa, pero ¿cuál sería la finalidad que responda a la perspectiva pedagógica como un instrumento de documentación que genere un pensamiento reflexivo? Ese es un comentario. Claro, el instrumento de la investigación es diferente, bueno, si uno está haciendo una tesis o algo así es diferente, ¿no? Entonces, documentar es mucho más breve. Para investigación se necesita a veces 2 personas que registren lo mismo, ¿no? Para hacer la nota ampliada, hay algunas sutilezas, ¿no? Sí, tenemos otro comentario de Abril Morales. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es desde su experiencia. ¿Qué estrategias considera más efectivas para transformar la documentación en un recurso que fomente la reflexión crítica entre docentes en formación y no solo en un registro de evidencias? Por parte de Abril Morales. Bueno, muy cortito, como lo que les mostraba yo con la práctica profesional, donde registran, y aquí, bueno, esto, ¿con qué sustento teórico? Tú aprendiste, ¿no? ¿Qué pasa con esa niña que en el camino de hormigas? Bueno, tú estudiaste ciencia, ¿en qué autor te paras para hacer? Porque no es un asunto como
qué tierno, qué niña tan linda. No, no, tú estás estudiando una carrera y tienes muchos autores, teoría, epistemología que dan respuesta, ¿no? Entonces, uno, como esta reflexión crítica, bueno, ¿en qué autor te paras? Ahora, evidentemente, no estamos hablando de autores de hace 20 años o 30 o más, porque ya superamos a Montessori, que observaba niños en 1909. Eran otros niños, ¿no? Sí. Sí, finalmente, doctora, esta visión que seguimos teniendo de cómo hacer los registros, pues sí sigue siendo un tanto cerrada y tradicional. Me parece que tendríamos que centrar nuestra atención más allá del trabajo que realiza en el proceso de observación a la educadora, pues centrarnos en el niño, en lo que pasa realmente en el aula, más allá que nuestros registros estén basados en las actividades, pues voltear a ver un tanto el contexto, voltear a ver al niño, sus necesidades, sus circunstancias, que yo creo que eso es lo que verdaderamente nos dejará pues una visualización más importante del aula, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y maestro, como usted decía, por ejemplo, si uno quiere ver si los niños comparten o no. Bueno, a lo mejor hago una experiencia de aprendizaje, un juego, ¿ya? Y quiero ver cómo comparten, pero a lo mejor alcancé a ver a 4, a 10, pero después los veo en el patio, pero después veo en el baño, pero después veo en la hora de comida. Entonces, no es, y eso sí, súper importante, no es evaluar la experiencia de aprendizaje planificada, sino que es un permanente observar. Y permanente sorprenderse de lo que los niños y las niñas saben y nos aportan a nosotros. Claro, totalmente de acuerdo. Es definitivamente un nuevo paradigma. Pues, doctora Mónica, vamos cerrando. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo, por todo este conocimiento que nos comparte y que seguramente será de mucho provecho para el estudiantado de los 3 programas educativos. También saludar a mis compañeros docentes que están por acá también siguiendo la transmisión. Y pues esperamos verla aquí en México o vernos allá en Chile nuevamente en lo sucesivo. Muchas gracias, bueno, doctora. También que quieran, estudiantes que quieran hacer. Bueno, yo un saludo también porque soy coordinadora del núcleo de investigación en primera infancia y políticas públicas. Y si algún día algún estudiante quiere, puede venir a Chile con una carta formal y aquí lo recibimos, o académicos o profesores, porque, bueno, estamos todos en lo mismo. Vuelvo a agradecer a la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez y a todo el equipo, que yo sé que son excelentes personas y profesionales y estamos juntos en esto. Así que ahí cada uno da su aporte para una mejor infancia y, por qué no decirle, un mejor futuro para todas y todas. Bueno, gracias, muchas gracias doctora. también a la doctora y agradecerles a todos su asistencia y pues sus aportaciones y sus preguntas. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.